Enviados a prisión 3 de esos supuestos agresores a un policía este pasado fin de semana en Zaragoza. Bueno, sí, yo creo que en este sentido el juez ha entendido que tendrían que estar en disposición judicial y evidentemente mandarlos a prisión porque tenían antecedentes policiales, más o menos por la misma situación de la paliza que han propinado a este Policía Nacional que estaba fuera de servicio. Yo simplemente, más allá de la causa jurídica, que habrá que seguir el procedimiento, sí que es verdad que se está viendo en la ciudad de Zaragoza, no así un índice o un aumento de la criminalidad, porque evidentemente los informes del Ministerio del Interior apuntan que Zaragoza todavía es una ciudad segura, pero sí que se está empezando a ver que determinados casos son excesivamente violentos, ¿no? Y es verdad que el comportamiento en el centro de la ciudad, en la calle Alfonso, de 6 personas que, aunque tuvieran antecedentes policiales, propinaran semejante paliza hasta dejarlo semi-inconsciente o completamente inconsciente a un policía que ya de por sí tiene conocimientos del uso de la fuerza, tiene conocimientos también de defensa propia, bueno, pues preocupa, y entiendo que eso también haya una sensación de inseguridad, que no que haya inseguridad en Zaragoza, que yo creo que el matiz es importante. Bueno, pues el Sindicato Unificado de la Policía vuelve a plantearse la seguridad de los agentes, ya lo han hecho en alguna otra ocasión. Alex, ahora mismo estás con uno de sus portavoces, tras conocerse, como decimos, que han sido enviados a prisión 3 de esos supuestos agresores a este policía, y la operación sigue abierta porque todavía podría haber más implicados en esta agresión. Así es, la investigación continúa abierta porque, al parecer, aparte de esas 3 personas que agredieron al Policía Nacional, podría haber más, y entonces se está investigando para ver si se trata de localizar. Como bien comentas, nos encontramos con Víctor Mondelo, que es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero de todo es cómo se encuentra la gente. Bien, se encuentra relativamente bien en casa, recuperándose de las magulladuras, del dolor en el cuello que tiene. No sé si necesitará posteriormente más tratamiento, pero bueno, se encuentra relativamente bien. Dentro de la violencia de la situación se encuentra bien. Hablábamos de que se produce una situación en la que 6 personas agreden al Policía Nacional después de identificarse. ¿Son habituales estas situaciones? Bueno, con este grado de violencia, digamos, afortunadamente no es lo habitual. Agresiones a compañeros, bien sea fuera de servicio o realizando las labores propias de nuestro cargo, pues el pan nuestro de cada día, sí. Una de las quejas que podéis tener es, en este caso sí que han sido llevados a prisión, han declarado ante el juez y ha decretado su ingreso, pero endurecer esas penas por situaciones contra los agentes de la autoridad. Sí, este es un caso un poco excepcional. Entra un concurso de varios delitos, el de atentado, lesiones, robo con violencia. Nos congratulamos de la decisión de su señoría de enviarlos a prisión. Pero sí que reclamamos quizás, de hecho lo hemos hecho en una misiva enviada al Ministerio del Interior la semana pasada, que se aborde la posibilidad de endurecer las penas de los artículos 550 y sucesivos del Código Penal, donde se castigan los atentados a agentes de la autoridad. Porque situaciones como estas fue valiente, porque claro, depende de cada situación, en primer lugar se avisaría, o igual dependiendo de la gravedad de los hechos se actúa mostrando la placa y diciendo que es Policía Nacional. Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos la obligación ante un hecho delictivo de intervenir, igual que un sanitario, si tiene algún tipo de urgencia, tiene la misma obligación. Nosotros tenemos la obligación de intervenir. Lo que es triste, que intentando salvaguardar los derechos de los demás, que podamos tener una ciudad pacífica, que se pueda pasear tranquilamente y ocurran hechos como este. Pues muchísimas gracias, Víctor. Ya ves, Miriam, como comentamos, la investigación continúa abierta. Se trata de esclarecer todo lo sucedido. 3 personas están en prisión, pero se busca a más jóvenes que pudieran haber participado de esta agresión a un Policía Nacional la madrugada del pasado domingo. Gracias, Alex. Eva. Bueno, llama la atención, como decía Álvaro, la violencia, ¿no?, que aplicaron estos sujetos al policía después de haberse identificado como policía. Es decir, que estaban increpando a la gente, estaban provocando una situación de inseguridad, pero además cuando él se identifica como policía es cuando actúan con una gran violencia. Es verdad que no tiene nada que ver que la ciudad sea o no insegura. O sea, esto es un hecho, por suerte, creo que aislado, pero bueno, yo creo que tiene que caer
el peso de la ley, ¿no? Como se dice, el juez tiene que aplicar todo, no, o sea, yo creo que tiene que ser ejemplar, es decir, nadie puede estar en la calle y agredir a una persona, sea policía o no, pero además con el agravante de que es la autoridad. Y tenemos también fresco en la cabeza la agresión al policía en el autobús hace unos meses, que también tuvo unos tintes parecidos, ¿no? Con una gran violencia, con un ensañamiento muy grande. Entonces, bueno, yo creo que tiene que seguir el juicio tiene que seguir su proceso, el juez verá lo que tiene que hacer, pero bueno, en mi opinión tendría que ser una sentencia ejemplar para, bueno, pues eso, que no se repita, ¿no? Jorge. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Que se aplique la justicia. Desde luego es intolerable hechos de estas características, ¿no? El policía muy valiente por enfrentarse a este grupo de individuos y que sean juzgados, ¿no? Hace poco ha habido una sentencia en la que por hechos similares pues ha sido condenado a 1 año y medio, ¿no? Una persona por agredir a un policía, y esperemos que se recupere de los daños causados, porque desde luego que sí que sorprende, ¿no? La violencia de este grupo, y que sean detenidos porque parece ser que hay más implicados en esta pelea, ¿no? Pero que se sienten desprotegidos los agentes. Álvaro. Mira, yo no creo que sea una situación de desprotección y que los agentes estén un poco, bueno, no sé, pues al albur de situaciones que igual se les escapa a ellos en el día a día, sobre todo estas fuera de servicio. Pero yo sí que creo, y por hilarlo a los últimos acontecimientos que hemos vivido en Aragón respecto a la agresión a sanitarios, a la pérdida también de la autoridad, por ejemplo, de árbitros o entrenadores en el deporte base, en el que creo que sí que hay una sensación de que se ha perdido el respeto a la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional, que tiene que velar por el interés público y la seguridad pública en las calles, directamente árbitros o incluso entrenadores en deportes base. Se ha visto ejemplos que yo creo que sí que hay una sensación comunitaria entre estas situaciones en las que sí que se ha perdido la autoridad. Se me escapa conocer los datos, pero es una evidencia. Cada vez en este programa se habla con sindicatos médicos, se dice que todavía hace falta más sanciones o más condenas a aquellos que agreden a sanitarios. Sucede también en el deporte base y sucede en la policía. Lo decía Eva con el ejemplo que yo creo fue el más paradigmático de la agresión que hubo a un policía en un autobús cuando se le fue a requerir que su comportamiento no estaba siendo el mejor, e incluso luego durante los siguientes días estaba persiguiendo a esta persona, que llegó incluso a fugarse hasta el sur de España, ¿no? Yo creo que la situación, evidentemente, son casos aislados, pero sí que el comportamiento generalizado, sin generalizar, pero de la mayoría, es que hay una pérdida de la autoridad. Yo creo que, evidentemente, cuando una persona, quizá yo es que soy excesivamente prudente, pero creo que la mayoría de nosotros, en el momento que una persona, que es un agente de la autoridad, él mismo se presenta como tal, creo que todos somos conscientes de que, aunque estemos cometiendo un ilícito, ya sea una agresión en la vía pública, paramos y entendemos que es la autoridad y que él está por encima de todos en ese momento. Aquí no. Entonces yo creo que ahí es una cosa que va más allá de la agresión. No creo que sea una cosa que se replique constantemente en la ciudad de Zaragoza, este tipo de agresiones, pero sí que yo percibo una pérdida a la autoridad competente en distintas facetas. ¿Estáis de acuerdo, Eva? ¿Jorge? Bueno, yo lo que creo es que, fíjate, en los casos en los que estaba dando Álvaro, por ejemplo, en los sanitarios, ¿no? Siempre, cuando hemos comentado en este programa un caso de estos, siempre hemos aludido a que son situaciones en las que el agresor está muy nervioso, ¿no? Está en una situación de indefensión, está en un hospital, no lo atienden, se piensa que le puede pasar algo muy grave y eso le pone muy nervioso, ¿no? O en un partido de fútbol, digamos que las pulsaciones van a 100. En este caso es que va más allá todavía, ¿no? Porque están cometiendo un delito, alguien se presenta como autoridad, que debería ser suficiente como para que parasen, y yo creo que no hay esta cosa de, por ejemplo, cuando con las agresiones a los sanitarios, una preocupación que te ha puesto muy nervioso, ¿no? Es al revés, es como, aquí estoy yo, estoy delinquiendo y no me importa que vengas a decírmelo, lo cual es todavía peor, porque es estar por encima de la autoridad. O sea, no solo no respetarla, sino tú a mí no me puedes venir a decir nada, que eso es tremendo. Por suerte, como decías tú antes, y creo que es así, no es una actitud generalizada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también es verdad que cuando lo miras todo junto, con una perspectiva como has hecho tú, pues dices, es cierto que cada vez más se está cuestionando esa autoridad, que a lo mejor también es que el ciudadano no percibe como autoridad a un sanitario, o no percibe como autoridad, bueno, un árbitro, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor también tenemos un problema. Sí, porque has con mencionado eso. antes árbitros, entrenadores, policías, pero ahora que has mencionado tú, sanitarios tampoco están siendo en ocasiones respetados por lo que estamos viendo por el aumento de agresiones. Sí, muchas veces cuando lo hemos comentado aquí eran casos siempre en los que
algo sucedía, es decir, pues una persona a la que él necesitaba que le dieran hora para una cita y resulta que tardaban muchos meses y había estado esperando muchas horas y se había puesto muy nervioso, o alguien que llevaba muchas horas esperando en urgencias y eso había hecho que se alterase. Por supuesto no justifica nunca una agresión ni una conducta violenta, ¿no? Pero entendemos que detrás de eso hay alguien que está muy nervioso y que está en una situación de vulnerabilidad porque está hablando de su salud, ¿no? Pero, claro, o sea, una cosa es eso y otra cosa es que tienes que reconocer la autoridad. Ya no solo porque sea autoridad, sino que tú estás en un sitio donde te están atendiendo, lo estarán haciendo seguro, lo mejor que puedan y que sepan. Bueno, pues eso no justifica que haya una agresión nunca. Bueno, como decía Álvaro al principio, lo primero de todo es que los índices de criminalidad que tenemos en Zaragoza y en Aragón, afortunadamente, son bajos y siguen siendo bajos y no se perciben así fenómenos que nos deban de alarmar. Ahora bien, ¿puede haber una falta de autoridad, ¿no? Que no se tenga autoridad haciendo? Puede ser, no lo sé. Yo no sacaría grandes conclusiones de este caso, ¿no? Porque tampoco conocemos todo lo que ocurrió. Este agente estaba fuera de servicio, llamó la atención a este grupo de jóvenes que estaban increpando a las personas que pasaban por la calle y esa llamada de atención fue lo que provocó que le atacaran, ¿no? Quizá le podría haber ocurrido a cualquier otra persona, ¿no? Es verdad que él, cuando se identificó de policía, eso no sirvió, ¿no? Para que pararan su agresión. No sacaría grandes conclusiones, lo que sí que creo que debemos de poner el foco en este tipo de casos y que es lo que también creo que está ocurriendo, ¿no? Que cada vez que hay una agresión a un profesional sanitario, a un profesional de la educación, o en este caso policías, pues ponemos el foco quizá más de lo que se hacía antes y por eso esa sensación. Bueno, estamos pendientes porque les recordamos que esta operación sigue abierta y que todavía podría haber más detenciones relacionadas con esta agresión.